Amén, hermanos, vamos a comenzar nuestra reunión en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a comenzar con un canto que yo aprendí hace muchos años relativo a la ofrenda. Amén. La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda es del Señor. Si tú das un peso, Él te da dos. La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda es del Señor. Si tú das un peso, Él te da dos. Amén, gloria a Dios. Vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Julio. Amén, hermanos. ¿Se escucha? La paz de Dios esté con ustedes. ¿Sí se escucha? ¿No se escucha lejos como la clase pasada? No, fuerte y claro. Gracias, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre bendito, te alabamos, te glorificamos, bendito Señor. Tú que eres, bendito Padre, Rey sobre todas las cosas, bendito Señor. Tú que hasta aquí, bendito Padre, nos has ayudado y nos has dado la paz, la tranquilidad que necesita nuestra alma, nuestro espíritu. También nos has dado palabra, bendito Señor, pero principalmente de tu gracia, bendito Padre. Principalmente has dado de tu gracia, pero del Espíritu Santo, el cual nos redarguye y hace vida. Y también sabemos que tú tienes cuidado de cada una de tus ovejas, cada una de las ovejas del Señor, que en espíritu y en verdad te alaba, te glorifica y te exalta. Gracias, bendito Señor, porque no tenemos cómo agradecerte el día de hoy, a pesar de las luchas, los afanes, quizá uno que otro tropiezo, bendito Señor, que se haya cruzado por nuestro camino, quizá una enfermedad que se vaya desarrollando, quizá esa necesidad, bendito Señor, que nuestro corazón anhela que llegue pronto una respuesta. Sabemos que tú, Señor, la suples, la entregas a su tiempo, bendito Señor. Así como haces llover, así como cuidas a cada uno de los animalitos, bendito Señor, que también tú creaste, bendito Padre. Así como nosotros que fuimos hechos a imagen y semejanza tuya, y nos cuidas y nos procuras, bendito Señor. Y queremos caminar, bendito Padre, caminar contigo en ese sendero, bendito Señor. No menguar, no menguar, no claudicar, sino siempre estar en ti, bendito Señor, tomado de tu mano, y que tú nos tomes de nuestra mano derecha para que tú nos lleves, nos guíes, y que seas esa umbrella, bendito Señor, que seas esa luz, bendito Padre, que necesita nuestra vida, nuestra alma, nuestro pensamiento. Que sabemos que nuestros pensamientos son limitados, pero los tuyos, bendito Señor, son grandes y perfectos. Gracias por mis hermanos que se han conectado. Hoy te pedimos que el Espíritu Santo nos hable y que les hayas hablado antes de esta clase, Señor. Hoy tocaremos, bendito Padre, como siempre tu palabra y nos hará saber y entender y nos vas a redarguir, bendito Señor, conforme a como nosotros nos hayamos entregado a ti. Conforme a tu voluntad, bendito Padre, llenarás nuestros corazones, nos darás entendimiento, sabiduría, Señor, porque sabemos que esa viene de lo alto y no del hombre, bendito Padre. Te damos gracias por los hermanos, por su disposición, por su tiempo, y también, bendito Señor, que quede grabada esta palabra que nunca regresará. Te damos gracias, Señor Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, y depositamos esta clase en tus manos, en el hueco de tu mano. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, que la paz de Dios esté con ustedes. Y pues hoy toca, hoy toca la clase, así como escuchamos de la hermana Adi, la ofrenda, el diezmo, la ofrenda. Entonces, la próxima son mapas geográficos. Considero que la próxima, hermanos, eh, en esta liga, pues alguien que si tiene algún mapa va a tener que proyectarlo para no imaginárnoslo, sino para que se explique los mapas que hayamos encontrado y finalmente sabemos que hoy son otras naciones que en el Antiguo Testamento tenían su nombre, hay algunas que no cambiaron, pero puede ser necesario, hermanos, que si proyectemos, si es que así usted lo considera necesario, y pues bueno, si no, válgase de alguna herramienta para que nos muestre, quizá un mapa que nos lo pueda enseñar. Entonces la siguiente clase es un poco más dinámica en el sentido de mostrar lo que investigamos,
lo que investigamos y lo que también dice la Biblia. Amén. Pues bueno, sin más preámbulo, hermanos, vamos a hablar de hoy del diezmo y la ofrenda. Y pues adelante, hermanos. Si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios, quiere iniciar, y pues que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Adelante quien quiera iniciar. Amén. Bueno, hermanos, como un primer punto, tenemos cómo se origina el diezmo y la ofrenda, ¿no? Digamos que nuestro lenguaje, según el diccionario, una ofrenda es ofrecer o dedicar algo. Obviamente, pues, se atribuye a algún dios, ¿no? Y bueno, en la Biblia, la primera referencia, hermanos, de la ofrenda es la que se menciona con los holocaustos a Dios ofrecidos por Abel y Caín. Y ya después en la ley mosaica, pues se establecen diversos tipos de ofrendas. Pero en Génesis 4, perdón, versos 4 y 5, nos habla de esto que les acabo de decir. Dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, entonces vemos que las primeras ofrendas, o lo primero que dedicaron para Dios, pues fueron, o quienes lo dedicaron para Dios, fueron Abel y Caín. Abel ofreció una de sus ovejas, dice aquí que primogénito de las ovejas y lo más gordo de ellas, mientras que Caín ofreció pues parte de su cosecha. Entonces, como les comenté, hermanos, estas fueron, digamos, las primeras ofrendas que se ofrecieron a Dios, y después, si recordamos ya cuando se instituyó todos los sacrificios en el tabernáculo y después en el templo, había diferentes tipos de ofrendas. Y la ofrenda variaba dependiendo la necesidad, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaron a hacer el tabernáculo, recordaremos que todo el pueblo pidieron ofrendas pues para tener recursos eh, y materiales para hacer el tabernáculo, y entonces recibieron oro, plata, cobre, materiales para confeccionar todo el tabernáculo. Y bueno, ahí vemos que fueron precisamente materiales, y ya después que estuvieron los sacrificios instituidos, tanto en el tabernáculo como en el templo, pues bueno, se ofrecían por diferentes causas, ¿no? Se ofrecían por sanidad, por perdón de pecados, por un pecado en concreto, etcétera. Y ofrecían machos cabríos, tortas, panes, incienso, becerros, grano, vino. Había ofrendas de paz, ofrendas de redención, de expiación. Como dijimos, si alguien era sanado, tenía que ir y presentarse al sacerdote para que avalara esa sanidad, y bueno, llevaba una ofrenda, ¿no? Y, por ejemplo, en Éxodo 29:1 dice, esto es lo que harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes. También para la consagración de los sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Verso 2, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Bueno, y toda la ley de Dios, pues es así, tiene específicamente qué ingredientes tenían que tener, por ejemplo, los panes, cómo tenían que hacer el aceite de la unción, cómo tenían que hacer el aceite de las lámparas, etcétera, ¿no? Y todo el tipo de ofrendas pues, que se daba al Señor. Y mientras que el diezmo, que no es lo mismo, ofrendas como algo que damos, y el diezmo, entre comillas, digamos que lo inventa Abraham, ya que él es el que voluntariamente da el 10% a Melquisedec, rey de Salem. Y bueno, después seguramente eso enseña él a su descendencia, porque recordemos, y apenas lo vimos también en una predicación un domingo, que Jacob se compromete con Dios a darle ese diezmo, si como voto, pues, o en agradecimiento de que si el Señor le ayuda en todo el caminar que iba a estar en la casa de su tío Labán, ¿no? Ahora yo traté de ver si antes del diezmo de Abraham encontraba algún indicio de que hubiese existido en las culturas antiguas algún tipo de diezmo, pero no. Y nada más encontré que, por ejemplo, en Mesopotamia y en esas regiones, pues, de la cuna de la civilización, como lo llama la historia,
existió un llamado ensalmo de Amsterdam y que consistía en hacer un apartado de, pues, ya sea de dinero, de víveres, para hacer, digamos, caridad o donaciones. Entonces fue lo único bueno, yo encontré. Incluso el diccionario dice que el diezmo es un tributo pagado a la iglesia o al rey y consistía en la décima parte de los frutos o del valor de determinadas mercancías. Entonces, bueno, no soy historiadora profesional, pero hacia grandes rasgos, lo que yo buscaba, les digo, si existía el diezmo antes de Abraham y no. Abraham es el que de su corazón decide dar el 10% a Melquisedec. Y de ahí, bueno, pues ya después sí se instaura dentro de la Biblia el diezmo como tal. También vemos que el diezmo, bueno, hermanos, pues es una, digamos, una muestra de cariño, de gratitud, de fe hacia el Señor. Por ejemplo, cuando alguien nos hace un favor, no sé, préstame tu coche porque se enfermó mi hijo, bueno, pues ya le presta su coche y después, oye, gracias, no sé, y te hice un pastelito, te invito a un café, no sé, como que nos sale del corazón dar un agradecimiento, ¿no? A una persona que nos ha ayudado. Bueno, pues así pienso yo, Adriana, que Abraham le salió del corazón dar esa décima parte tan feliz después de la victoria que había tenido, porque recordamos que había tenido una lucha donde rescató a Lot. Entonces, él decide dar a Dios esa parte de sus bienes, de su ganado, de todo, porque dice ahí que Abraham dio diezmo de todo. O sea, si traía joyas, si traía comida, si traía vestidos, de todo, dio el diezmo. Entonces, hermanos, pues es una manera de nosotros confiar en el Señor de todo nuestro corazón. Y bueno, sí sabemos que la ofrenda y el diezmo finalmente es para ayudar a su casa y a los siervos, ¿no? Vemos en Levíticos 27:30 que nos habla del diezmo, Levíticos 27:30, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas, ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Entonces, hermanos, vemos que aquí en Levíticos 27, del 30 al 34, sí lo instituyó finalmente después Dios en la ley, se las dio en el monte Sinaí, perdón, aquí nos dice, para Moisés y para que las siguiera su pueblo. Y bueno, pues ya, es mi primera intervención. Amén, hermano. ¿Alguien más? Pues nomás somos dos más que no estamos conectados. Si quiera continuar, adelante, hermanos. Bueno, tres contando, hermanos. Adelante. Sí, si nos escuchan, hermanos. Bueno, no sé si tuvieron algún problema con su audio. Bueno, hermanos, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras, y vámonos al Nuevo Testamento. Algo que vimos, o más bien dentro de la clase que alguien dio, pues buscamos, porque en internet, hermanos, está muy socorrido el tema de traer a traer al altar, traer un cierto tipo de agradecimiento para Dios, que le llaman sembrar quizá maliciosamente, y ya muchos predicadores, hermanos, finalmente, pues, utilizan ese recurso como para envolver a la persona, ¿no? Si escuchásemos en algún
en alguna plática de café, sea cristiano o no cristiano, que esté ahí sentado, pues muchos se quejan, no sé si le ha tocado, se quejan que cuando van a una iglesia a conocer, pues la mayor de las veces andan pidiendo dinero. Ofrendes. Finalmente no está mal, como lo acaban de decir, es en el Antiguo Testamento y ya escuchamos algunos pasajes de la Biblia, pero vamos a ir a Primera de Corintios, hermanos, vamos a ir a Primera de Corintios y ahí hay algo bien importante que nos marca la Biblia. Habla de una ofrenda, ¿sí? Y me quiero atrasar un poquito, realmente eh, cuando, no sé, en algún momento, si usted fue católico, hermano, no por juzgar, pero ahí era la limosna, ¿no? Pasaban eh, un- una especie de como cestito y para hacer la limosna. Y pues bueno, también la Biblia nos habla de la limosna, de la mujer que todo lo que tenía lo dio. Ahí no dio ni el 10%, ni el 50, ni el 60. Ella dio todo lo que tenía, ¿no? Y ahí la palabra dice que esa persona dio más que todos los demás. No se está no se enfocaba al peso específico, a lo monetario, sino más bien, hermanos, es qué tanto nosotros nos vamos a desprender de aquello económico. Creo que esa es la parte, porque, y reitero, hermanos, no porque no haya versículos que nos lleven a tener un propio criterio, pero muchas veces nos dejamos llevar por lo que escuchamos, por lo que vemos. Es un hecho que toda la ofrenda o todo diezmo, si así lo queremos ver, que llega a la casa de Dios, debe de tener un fin, debe de ocuparse para una finalidad. Y vemos muchas iglesias que sí tienen esa finalidad. Pero bueno, vamos como le decía, vamos a 1 de Corintios porque no se trata de solamente hablar palabrería, sino se trata de ver qué nos instruye la palabra. Primera de Corintios 16, 1, 4. Vamos a darle lectura. Y el 16, 1, 4, y aquí dice ofrenda para los santos, no habla de un diezmo como tal, pero fíjese, vamos a escudriñar estos 4 versículos en el Nuevo Testamento, hermanos, ¿eh? Porque sí, muchas personas dice, en el Nuevo Testamento no habla de diezmo. Sí, hasta ahorita pues no se visualiza un versículo que profeso hable del diezmo como tal. Pero fíjese aquí, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galicia. Vemos que no solamente en la iglesia de Corinto, Pablo nos habla de una ofrenda hacia los santos, también nos habla, finalmente, hermanos, de que en Galicia. Ahora bien, sabemos que, y Pablo en sus cartas también dice que él no quiere ser carga para la iglesia, y Pablo trabajaba en cuestiones de hacer tiendas, ¿no? Muchos pueden decir que son tiendas de campaña, probablemente sean tiendas para ir a la guerra, ¿no? Porque hasta donde vemos un poco de historia, Galacia, no Galicia, gracias, Galacia, hasta donde vemos la historia, pues fue un oficio de su papá, de Pablo también. Bueno, entonces, él no era gravoso para la iglesia, y lo dice sus palabras, sino él trabajaba y todo lo que entraba, él lo difundía en todas las, en todas las iglesias. Entonces, eh, Galacia, segundo, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Dice que cada día de la semana, y sabemos, hermanos, que cada primer día de la semana habla hoy en día de lo que para el judío el primer día es el domingo, para nosotros, pues bueno, sabemos que es también el domingo, ¿no? Y pues bueno, ahí también vamos a tener una discusión o diferentes entendimientos del Shabbat. Pero aquí nos habla que cada primer día de la semana, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo,
Y aquí fíjese, según haya prosperado, no dice, dame el 10, dame el 20, dame 30, dame 50, dame todo. No, no lo dice, hermanos. Aquí dice que ponga parte según haya prosperándolo, guardándolo. Bueno, aquí habla Pablo, ¿no? Porque como él no está presente, pues dice que guardándolo para cuando él llegase, entonces no se recojan las ofrendas, o sea, que lo guardasen para cuando él fuera. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, ahí veamos que tiene un objetivo esa ofrenda. No era para que Pablo se enriqueciera, no era para que Pablo anduviera en aviones, viajando, o en primera clase, o comprándose yates, o comprándose coches, camiones. No, no, hermanos, era precisamente para llevar ese donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, ahí vemos, hermanos, que hay un propósito con todo lo que se recauda. Y a lo mejor usted es válido que también pregunte, oigan, y yo que ofrendo, yo que diezmo, en la iglesia, nosotros es muy válido que usted también se acerque y diga, oigan, qué se va a hacer con eso, ¿no? Entonces ahí la visión que alguien le pueda contestar, en este caso tendrá que ser Adriano o yo, pues tendremos que decir, hermanos, se va a ocupar esto. Y pues bueno, al final, hermanos, pues sabemos que poco a poco vamos construyendo. Si yo le dijera los planes, pues finalmente a lo mejor me diría, ok, vamos para allá. Y lo pongo en contexto, al inicio, cuando llegamos a San José Obrero, me reuní con todas las damas, y yo les hice un sentimiento que Dios había puesto en mi corazón. Y fueron todas las damas, y ahí se congregaron, y ahí oramos, y hasta ahorita, hermanos, pues seguimos esperando. Pero si se da cuenta, hermanos, muchos donan, ¿no? Cuando vienen los juguetes, cuando hay que darles de comer ahora para la escuela bíblica, la escuela de verano. Entonces, gloria a Dios, dar de gracia lo que recibimos de gracia. Entonces, bueno, eso es lo que dice Pablo y finalmente lo llevaban a Jerusalén. ¿Para qué? Pues bueno, hermanos, sabemos que en ninguna casa, en ninguna congregación, el dinero alcanza, ¿no? Y máximo cuando se ha construido, hay que mantener, o hay que edificar, ¿no? Y vamos a ver que precisamente hubo gente que para edificar los templos también dio, y no solamente dio el 10%, hermano, dio más, ¿no? Y veamos cómo no se traduce, no se traduce como tal en diezmo, no se traduce como tal una ofrenda, pero veamos David, de todos los botines, él iba apartando y cuando iba a construir el templo, pues hermanos, finalmente ahí había mucho dinero de esos botines que se tuvo a través de sangre, de guerras. Todos sabemos las historias, pero hay un fin, ¿no? Y también habla la Biblia que finalmente el pueblo, y lo vimos el pasado domingo, al momento de que dice que en el primer templo, pues había, ¿no? Una persona daba al medio shekel para que llegase la ofrenda de la leña, ¿no? Y en el segundo templo, pues como todos estaban después de un exilio, no había dinero, entonces se sorteaba quién iba a traer la ofrenda para la leña. Entonces, pues bueno, es mi primera intervención. Adelante, hermanos. Ahí, quien quiera participar, bienvenido. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo entendí algo de la palabra en Génesis 28:19. Dice el Señor, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Pues yo entendí que pues en ese tiempo había una promesa, ¿no? Una promesa del pueblo que vivía en ese tiempo del Antiguo Testamento, y ellos hacían voto a Dios en dar el diezmo. Y nos pone de ejemplo a Jacob. Jacob dio el diezmo de todo lo que tenía, porque él se lo dio a Dios. ¿Sí?
Y esta parte que él anuncia que da el diezmo a Dios, lo vemos en Levíticos 27, 30, 32. Amén. Levítico, ¿qué hermana, perdón? Levíticos 27, 30, 32. Gracias. Voy yo también. Ay, perdón, no hay, me equivoqué. 27, perdón. 27, 30, 32. 32. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es esa, cosa edificada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello, y todo el diezmo de vacas y de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara del diezmo será consagrada a Jehová. Sí, entonces aquí que dice que daban el diezmo de todo lo que tenía, de todo lo que tenía. Incluso Jacob dio su diezmo, pero tomó de lo de Abraham el diezmo, porque Melquisedec dio diezmo del botín de Abraham, ¿sí? Entonces, ese diezmo venía de la tribu de David y salieron los diezmos. Los diezmos se llevan. ¿Los diezmos a dónde se llevan, hermano? Pues los diezmos se llevan. Muchas veces el ser humano piensa que es para el hombre solamente, pero sí, el Señor dice que el diezmo es para sus siervos y los siervos utilizan el diezmo para las necesidades que hay en su casa. ¿Sí? Como ahorita en nuestra situación de nosotros, el diezmo tiene que llegar a ustedes para que ustedes vean las necesidades que hay en la casa del Señor, que será en un socket, en un apagador, en una escoba, en jabón. En todo eso nosotros tenemos que diezmar para que ustedes puedan tener, ahora sí que la forma de tener ese gasto, ¿no? Que no salga todo de su bolsa de ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros, si damos el diezmo pensando en que Dios, en su misericordia, abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunda, nosotros somos bendecidos. Y nosotros somos bendecidos de grande manera. Y no solamente el diezmo es para las necesidades de la casa de Dios, sino también para ustedes, porque ustedes tienen el pago del Señor. Ustedes tienen el pago del Señor. Como muchas veces nos decía la hermana Paulita, ¿no? El pueblo realmente tiene que ver la necesidad de los siervos, pero desgraciadamente nunca lo hemos visto. Siempre nada más vemos nuestro porvenir. Entonces, si nosotros vamos a Deuteronomio 16, 16, el Señor nos dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en las fiestas solemnes de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. O sea que ahí nos está diciendo el Señor que nosotros no nos podemos presentar delante de él con las manos vacías, ya sea en las ofrendas, cuando ofrendamos en la casa, cuando ofrendamos en los frutos, si los tuviéramos dentro de la casa, también debemos de ofrendar, también debemos de diezmar económicamente, porque muchas veces a mí me decía mi cuñado, es que tú no puedes diezmar con dinero, solamente son con los frutos que tienes, pero caminando y viendo en el camino del Señor, nosotros, en verdad, no encontramos en ningún
libro del Nuevo Testamento que nosotros tenemos que diezmar, pero sí nos habla del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sí diezmó y sí ofrendó. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues buscar a Dios, amar a Dios y corresponder a lo que Dios nos dice, porque en Corintios 9:7 nos habla que cada uno conforme su deseo, su corazón, tiene que diezmar, tiene que ofrendar a Jehová. Esa es mi primera participación. Gracias, hermana. Ahí quiere participar y un poquito enfatizando lo que dice mi hermana en 2 Corintios 9:7, si lo leemos desde el 6, ahí viene un axioma, hermanos, y ya hemos platicado también que es un axioma. Dice, por esto les digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Finalmente, cada vez que vamos nosotros avanzando en el entendimiento en el escudriñar de la palabra, en el entendimiento de la palabra, que Dios, el Espíritu Santo, nos da esta venta, aquí también vemos que el sembrar, y le reitero, lastimosamente hay muchos que dicen ven y siembra, ¿no? Y tanto hombres como mujeres, o sea, no, pastores, líderes, apóstoles, dicen y ven a hacer este pacto, ¿no? Y Dios te va a retribuir. Entonces, a veces tomamos, y qué creer, hermano, ahí está, ¿no? Como decía mi suegra también muchas veces, ahí están las personas haciendo los pactos, esperando, porque pensamos que Dios es un cheque en blanco, y como en una predicación también lo escuchamos. ¿Qué pasa si Dios solamente dice que te baste mi gracia? ¿Vamos a seguir haciendo las ordenanzas de Dios o nos empezamos a alejar? Dice el 7, ya nomás para acabar, cada uno de, de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, hay que dar, no dice qué, hermanos, pero te dice cada uno conforme su propósito de su corazón, no con tristeza, no por ni por necesidad. Y ahí es donde vemos claramente, si yo voy a dar, ofrendar, no va a ser ni con tristeza ni por necesidad, esperando algo a cambio. Y muchos ministros lastimosamente toman eso para decir, ven, pacta y Dios te va a dar lo doble. Sí, hay bendiciones, hermanos. Eso no nos lo quita nadie, porque Dios retribuye, Dios engrandece y vemos cómo a Job, ¿no? Él ofrendaba y reitero, podemos tener un sinfín de discernimiento en Job, pero al final le retribuyó lo doble, hermano, ¿no? Y si se lo retribuyó Dios, pues algo bueno tenía Job. Entonces, aquí reitero, no por necesidad ni con tristeza, Dios ama al dador alegre. Y ahí también vemos que si yo tengo algo de gracia, pues lo voy a compartir, como se reunían el primer día de cada semana a compartir el pan. Mucho, poco pan lo compartían con todos los que se reunían. Amén. Adelante, quien quiera seguir. Amén. Bueno, yo tengo otros dos puntos, pero seguiré como mencionabas algo que vaya más ligado con lo que acaba de decir la hermana Mari, ¿no? Yo tengo aquí un punto de si siguen vigentes o no el diezmo y la ofrenda, ¿no? Porque pues lo vimos que se instauró desde pues prácticamente el principio, ¿no? Del linaje de Abraham, porque le fue con Abraham. Y bueno, pues sí, como decía también la hermana Mari, el Señor Jesús era judío y cumplía las leyes judías. Por tanto, pues todas las ofrendas de las festividades que tenían y eso pues las tuvo que haber hecho el Señor. Y tuvieron que haber diezmado del fruto del trabajo, de lo que trabajaba con su papá, pues también, porque él era judío y cumplía la ley judía.
Pero bueno, eso digamos lo leemos entre líneas. Así que el Señor haya dicho con esas palabras, pues no, pero sabemos que si él era judío y cumplía todas las ordenanzas, porque todos las cumplían, tuvo que haber dado ofrendas y diezmos. Pero bueno, en otro tema, sabemos también que sí, digamos, ofrendaba y diezmaba, porque, por ejemplo, cuando le hablaron del divorcio, que le dijeron, es que está permitido al hombre que repudia a su mujer, y le dijo no. Y entonces, ¿por qué Moisés lo hacía? Ah, bueno, Moisés por la dureza de su corazón, pero en el principio fueron un varón y hembra, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, en ese punto sí dijo el Señor Jesús no, o sea, fue otra circunstancia y Dios lo permitió, pero no está permitido que se divorcien. Y en cuanto a los diezmos y ofrendas, no. Porque, por ejemplo, en cuanto a los diezmos, en Lucas 18, del 10 al 14, nos refiere la historia precisamente del publicano y el fariseo que suben a orar, y que el publicano pues empieza a decir todas las listas de sus virtudes, digamos, y que ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Aquí vemos que obviamente tenían que cumplir la ley judía. Y el publicano, bueno, pues ya decimos que él estaba humillado, ¿no? Pero el verso 14, hermanos, en el verso 12 está donde dice doy diezmo de todo lo que gano, y en el verso 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, refiriéndose al publicano, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, aquí podemos ver la comprobación de que el Señor Jesús, pues obviamente seguía las leyes judías, y no dice que el diezmo ya era cosa del pasado, o sea, lo siguió como dando por hecho por esta historia que narra, ¿no? Y en cuanto a las ofrendas, vemos en Lucas 21, del 1 al 4, también lo acaban de mencionar ustedes, que cuando vio que en el templo que echaban las ofrendas, pues vio una viuda que puso 2 blancas, ¿no? Y dice el Señor Jesús en el verso 3, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó el sustento que tenía. También Pablo habla de los, bueno, aquí, hasta aquí dejamos de Jesús, que sí habla de diezmos, habla de ofrendas. Jesús era judío y cumplía la ley judía, por tanto, pues también guardaba todas las festividades, guardaba el Shabbat, los diezmos y las ofrendas, ¿no? Y también Pablo, bueno, pues nos habla en el Nuevo Testamento, ahí podemos ver también que sigue vigente, de diezmos y ofrendas, hermanos. En Romanos 15:26, bueno, sabemos que en aquellos tiempos que estaba Pablo, pues había persecución de la iglesia, etcétera, había hermanos en necesidad. Y entonces aquí nos dice en Romanos 15:26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que está en Jerusalén. Entonces vemos aquí que esta ofrenda pues fue algo que le nació a las iglesias que estaban en esos lugares para que fueran a los pobres de Jerusalén. No fue directamente dada a Dios, pero fue una ofrenda, fue algo que ellos dieron voluntariamente de corazón. Y en Hebreos 7:5 dice, ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Bueno, aquí habla también Pablo acerca de los diezmos, y recordemos pues que Pablo enseñó en la iglesia, entre comillas, contemporánea, no quiero decir ya cristiana, no judía. Entonces, pues vemos que sí, efectivamente siguen vigentes. Y bueno, pues también nada más agregar, hermanos, que pues finalmente son también voluntarios. El Señor lo puso en su ley, pero ahora pues nadie nos pone una pistola para hacerlo. Pero pues si nace de nuestro corazón, pues lo hacemos. Y no sé si de él, la hermana María, estaba cuando en Morada de Paz se puso el techo, y fue el hermano Tito Ornelas a predicar alguna vez, y nos llevó un librito que él había hecho, y se llamaba algo así como Compromiso, Ofrenda y Diezmo, algo así. Pero el caso es que lo que el librito decía, porque yo lo tenía, ya después, pues en una limpieza de mi casa lo quité, pues era que nosotros nos comprometemos con Dios, y ya con ese compromiso,
no esperando recibir. El Señor nos promete que nos va a dar bendiciones, pero sin no hacerlo por interés, digamos, sino por agradecimiento, por amor. Y bueno, yo sí puedo decir que siempre he visto bendiciones del Señor, porque el Señor nunca, como decía David, no deja a los hijos de los justos desamparados, ni que mendiguen pan. Y bueno, pues eso es lo que puedo decir en esta intervención, hermanos. Amén, hermanos. ¿Alguien quiere o trae algún otro texto? Bueno, yo puedo decir otro. Ok, adelante. Ok. Bueno, es así como una mini reflexión de Deuteronomio 14, hermanos. En Deuteronomio 14 nos habla de los diezmos y el punto sería, recibimos algo dando el diezmo y bueno, podría ir ligado contra lo que les estaba diciendo ahorita. Fíjate que Deuteronomio 14 tiene varios puntos importantes. Vamos a ver del verso 22 al 29. Recordemos que aquí en la ley, pues sigue siendo muy estricta para los judíos, ¿no? Dice el verso 22, indefectiblemente diezmarás, o sea, eso es de ley. Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. 23, comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas, de tus ganados. Pero el punto clave, por el que les estoy leyendo esto, hermanos, fíjense lo que dice después. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, primero la ley dice, tienes que dar el diezmo y el diezmo de ABCD para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, finalmente, hermanos, pues Dios es dueño de todo, pero nos dice que diezmemos y que, bueno, que ofrendemos, ¿no? Pero en este caso de Deuteronomio es el diezmo. Bueno, aquí da otras instrucciones del verso 24 al 27. En el 28 también viene otro punto, digamos, interesante. Dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, la viuda, que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que hiciera en tus manos. Bueno, aquí dice cada 3 años, pero vemos que, por ejemplo, Pablo dice cada semana. Por ahí también encontré otro texto que decía que cada año, creo que lo leímos hace rato, que cada año demos lo de las cosechas. Pero bueno, hermanos, yo creo que ahí sí, de todas maneras, lo demos cada 3 años, cada año, cada semana, pues de todas maneras es el 10%. Entonces, pues ahí sí ya la frecuencia, pues yo creo que lo que se nos haga más fácil o sea mejor, bueno, pues es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, hermanos, como les decía, Dios es dueño de todo, pero el verso 23, esa frase a mí me llamó mucho la atención para que aprendas a temer de Jehová, a Jehová tu Dios todos los días. Y vemos que, ¿a qué se refiere esto? Yo pienso, hermanos, que debemos de confiar en la provisión de Dios. O sea, Dios estableció esta ley también para que, como Jesús envió a sus discípulos a las aldeas, recordarán cuando estuvo con ellos aquí en la tierra, y les dijo, no se lleven doble pan, doble vestido, ni nada. Ustedes váyanse así y Dios va a proveer. Incluso ni siquiera piensen, ¿no? ¿Qué van a decir? Ni nada, porque ya sabrán qué decir en el momento en que los cuestionen. Entonces, hermanos, nosotros al dar el diezmo, pues es como cuando también el pueblo de Dios recogía el maná. ¿Qué les dijo Moisés? No recojan más lo de ese día. Y lo dice la Biblia, hubo gente que recogió de más y que pasaba, se echaba a perder. Entonces tenían que recoger solamente lo de ese día. ¿Por qué? Porque cada día Dios les iba a suplir. Entonces, hermanos, nosotros cuando damos o damos para el Señor, porque es para, finalmente para propagar su obra también, o ayudamos a alguien y lo damos de corazón, pues estamos confiando en Él, ¿no? Y pues Dios proveerá para las necesidades propias
Y yo creo que con que tengamos, hermanos, salud, nuestra familia, pues es la mayor bendición que podemos tener, porque pues mucha gente carece de eso y diría, daría todo por tener a mi familiar, porque estuviera bien de mi cuerpo, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, nosotros lo tenemos por la gracia de Dios. Y bueno, pues ese era el punto que quería compartirles, hermanos. Amén. Bueno, si nos vamos a Filipenses, también ahí Pablo, Filipenses 4 nos habla. Vamos a ir a leer el 15. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar, recibir. Ahí lo pone, dar y recibir, solamente Pablo sabe a lo que se refiere. Pero acá fíjese, vamos a seguir leyendo, sino vosotros solos. O sea, la iglesia de Filipenses fue quien empezó a ayudar a Pablo para su inicio, como aquí lo dice. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Fíjese, ahí habla de necesidades. Sabemos que un siervo, ¿no? En este caso Pablo, que iba a las iglesias, pues tenía necesidades. Dice, aún para mis necesidades, no es que ande buscando, no es que busque dádivas, sino que busco el fruto que abunde en vuestra cuenta, ¿no? En vuestra cuenta. En aquel entonces, hermanos, no sabemos, o que más bien, sin temor a equivocarme, no había cuentas bancarias, ¿no? Entonces, pues más bien aquí nos habla que abunde en que abunde en vuestra cuenta, o sea, que abunde en nosotros para poder dar. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que me enviaste. Y ahí hasta ahí queda, porque después viene un punto y coma, hermano, ya no es la misma, ya no es el mismo contexto, ya se aparta. Y alguien podrá decir, bueno, es que en el Antiguo Testamento no se separaban comas por puntos, ¿no? No era todo por recorrido. Pero si nos brincamos al 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, gloria en Cristo Jesús. Y riquezas puede ser riqueza espiritual, nuevamente también puede ser riqueza material. Y hermanos, les reitero, yo considero que Dios no está peleado con, con el tema de seguir uno teniendo un recurso económico. Dios no está peleado, más bien cuando lo tienes y cambia tu corazón, muda tu semblante, porque ya lo tuviste y no somos agradecidos, hermanos, es ahí en donde decimos que finalmente el dinero cambia a las personas, pero no, más bien uno internamente, ya también lo hemos platicado, es cuando al tener no tenía y tuvo, loco se quiso volver. Y conocemos muchos ejemplos en el cual pues cuando uno pierde el piso por tener poquito, porque pues hermanos, eso se puede ir en un suspiro, ¿no? Y lo vimos tangiblemente y lo vamos a seguir viendo. Mucha gente que tiene, mucha gente que no tiene, finalmente llegamos al mismo a la misma morada, la última morada. Unos pueden ser cremados, otros pueden ser enterrados en panteones lujosos, renombrantes, otros de renombre, otros en panteones, digamos, del pueblo, ¿no? Pero al final todos caemos ahí, hermanos. Entonces, Dios no está peleado con lo económico. Realmente Dios dice que no cambie tu corazón. Por eso le dijo al rico, da todo a los pobres. Y fíjese, esta es una parte en donde si nosotros como iglesia, fíjese, y es un sentir que tenemos que ponerlo en manos de Dios. Porque hay muchas iglesias, veamos los ministerios de Billy Graham, ellos tienen una asociación que es Samaritana Pur, y hermanos, tienen aviones para llevar precisamente esa necesidad a donde vaya. Y hay, hermanos, digo, poco a poco voy empapándome de más cosas, pero hay ministerios muy grandes que también ayudan. Y ojo, ayudan
a católicos, ayudan a cristianos, ayudan a la persona necesitada y no esperan, hermanos, que cambien al Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo lo hará. Pero todo eso, hermanos, y ahí vemos la necesidad y vemos la necesidad también en donde estamos nosotros, no porque nosotros seamos ricos, hermanos, pero da de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y es ahí donde nosotros, imagínense que, no digo que se me pegue lo loco, pero ¿qué tal si el fin de año podemos decir, hermanos, vamos a hacer una colecta para comprar a lo mejor una cama y ver quién le hace falta, o comprar muchas cobijas porque hace frío allá arriba? Entonces, y eso es ir a ayudar. Hermanos, si no somos con lo poquito que Dios nos ha dado, o con lo mucho, porque tampoco nuestro Dios es poquitero, con lo poco, mucho que Dios nos ha dado, podemos impactar, gloria a Dios, porque hoy, hermanos, hoy a lo mejor no, todavía no tenemos esa revelación de construir o no un templo, de construir o no una casa, pero que todos esos recursos, hermanos, nosotros impactemos a la pequeña comunidad que tenemos ahí al lado. Y pues bueno, usted lo vio este fin de semana, hermanos, cómo llegaban y le puedo testificar, y nosotros en este año y medio que tenemos, también hemos visto la mano económica de Dios ahí, y sin hermanos, lo digo para gloria para Dios, y sin pedir, porque usted nunca me escuchará, y ahí sí, déjeme ponerlo a título personal, de que esté yo diciendo el ofrendo. No, hermano, que Dios toque los corazones. Pero sabremos que cuando eso empieza a suceder, tenemos que impactar esa sociedad donde estamos. Y no porque vayamos, y esa es una visión completamente diferente, porque alguien en algún momento cuando empezábamos, que dijimos, es que hay que ver cómo impactamos a la sociedad de San José, nos decía, bueno, ¿y qué esperas a cambio? ¿Que la gente venga aquí? No, por un momento, porque muchos, pues algunos quizá sufrimos cuando estábamos en la niñez, y a lo mejor algunos se quedaban sin comer, pero esos 2 minutos, 5 minutos, cuando uno le da algo a alguien por gracia, no por uno se enaltezca, sino por gracia, le cambia un poco, no le va a cambiar la vida, pero en un instante, un momento, y eso finalmente es lo que se queda grabado. Pero bueno, entonces aquí Pablo, regreso a Filipenses, Pablo dice que pues Dios suplirá y las necesidades. Y también dice Pablo que él sabía, ahora sí que estar tranquilo en abundancia, pero también en un poco de cuando uno se aprieta el cinturón. Y todos nosotros estamos muchas veces así. Sabemos, por ahí dice un orador muy reconocido, mi madre me enseñó a comer en banquetes y banquetas, ¿no? Parafraseado a lo que Dios dice. Entonces, veamos, hermanos, cómo pues podemos impactar poquito y gloria a Dios. Si lo hacemos, gloria a Dios. Y si no, pues Dios sabrá por qué no es mediante ese medio. Adelante, quien quiera decir algo, hermanos. Y ahorita vamos a hablar un poquito de las ofrendas, porque no todo es diezmo, ¿no? Adelante, Amén. adelante. Bueno, yo aquí encontré en Proverbios 3:9 y dice el Señor, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo cómo debemos honrarlo, ¿verdad? No nos está diciendo, ¿quieres, Mari? O no quieres. Dice, honra. Y aquí nos pone el ejemplo el Señor Jesucristo, que él honró a su Padre. Porque si vamos a Mateo 17:27, amén, dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un tetero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Mandó a Pedro y le dijo que sacara del pez, y la moneda que tomó, pues se la dio a los seduceos para que vieran que Jesucristo sí cumplía con su Padre. Y él lo hizo por amor a Dios. Y ahí les mostró
que Él tenía el poder, ¿no? No necesitábamos ver trabajando al Señor, porque su mejor trabajo del Señor fue, pues, venir y compartir la palabra. Nuestro Dios mismo se hizo hombre a sí mismo y vino y nos dio el ejemplo, ¿sí? Que nosotros, pues, diezmemos, ¿no? Diezmemos. Y respecto a las ofrendas, pues también debemos de honrar a Jehová con nuestras ofrendas. Y no solamente dentro de la iglesia, sino que a veces es, y más bien es siempre fuera, con el necesitado, con el que no tiene, porque el Señor dice que de lo que nos ha dado a nosotros, nosotros debemos de darle al hambriento, al afligido, al menesteroso, porque muchas veces ellos no tienen alimento en su casa. Claro, el Señor en su misericordia les provee, ¿sí? Porque dice el Señor que nosotros debemos de ser como el Señor Jesucristo fue humilde. Él vino y dio, no se quedó con lo que tenía del Padre. Al contrario, Él vino y lo ofreció al Señor. Y si vemos nosotros en el segunda de Corintios 9:10, dice, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, y proveerá y multiplicará vuestra cimentera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Que nos dice el Señor que tenemos que dar. Y como decías tu hermano, no es que demos y el Señor nos va a dar a cambio, sino que el Señor en su misericordia es fiel y Él nos da para que nosotros pues demos al que no tiene, porque muchos pues no tienen trabajo, no tienen de dónde sostenerse, y nosotros teniendo al Señor lo tenemos todo. Y esa es una participación que yo puedo darles ahorita. Gracias, gracias, hermana. Bueno, yo por último, mi participación, hermanos, es cuando vemos que precisamente en, en la palabra nos habla de que un rey, ¿no? Finalmente hizo una comida, una fiesta para sus más allegados. Y todos se disculparon en ese momento. Hoy no puedo, tengo que hacer esto, hoy me caso, hoy esto y aquello. Entonces, ¿qué dijo o qué dice la palabra? Ve a buscar, ve a buscar quién sí quiere venir. Y hay varios contextos en eso, pero ¿a qué me refiero? Pues que Dios finalmente provee alimento al menesteroso, al necesitado, como dice la hermana. Y eso es a través de, de nosotros. ¿Necesita ayuda Dios de nosotros? No, por supuesto que no. Él puede aparecer en la boca de un pez, puede aparecer dinero, ¿no? Entonces damos que Dios es milagroso, pero también si nosotros hemos recibido, también tenemos que dar de gracias. Y podemos hacer un banquete para las personas, hermanos, que más necesitan. Podemos salir a regalar eh, comida, podemos regalar lonches, podemos hacer algo que el necesitado, ¿no? Porque también mucha gente, hermanos, de ahí se aprovecha, ¿no? Tiene y quiere más. ¿No? Imagínense que Dios nos concediera que el fin de año a lo mejor regaláramos hasta pavos a los que pasen por ahí. Gloria a Dios, hermanos, si Dios nos multiplica, pero lo más importante, hermanos, es también que nuestro servicio, lo espiritual, que eso es lo principal, hermano. Porque hay muchas iglesias y nuevamente le digo, hermanos, el Cristo debería de ser el mismo Cristo que se predica en aldeas que no tienen que comer, y hablando de África, y no nos vamos lejos, hermanos, vámonos al sureste de nuestra república. ¿Cuánta gente hay necesitada? Entonces, ahí, si usted le dice, vamos a orar por un coche o vamos a orar por una casa, pues, las personas tienen un tejabán y ahí se reúnen, pero hay gozo, ¿no? Y quien interpreta lenguas, que interprete lenguas, quien tenga dones, que ore al Espíritu, que quien tenga ese don de sanidad, impongamos manos. Y eso también, hermanos, finalmente es algo que Dios nos dio espiritual,
Así como le dijo en la Biblia, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y ahí es donde vemos la maravillosa. ¿Qué le dio? ¿Dinero? No, le dio de lo que más abundaba en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que abunda más en nuestro corazón? Debería de ser nuestro Señor Jesucristo. Y que hiciéramos milagros, ¿no? Como Él dijo que tenemos esa promesa. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros enfocarnos como iglesia. Y le reitero, ¿habrá, habrá poder en una iglesia desunida? Pues no, por supuesto que no. Tenemos que estar unidos y tener ese poder, esa unción para dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, no precisamente económico. Lo demás será por añadidura. Busquemos el reino de los cielos, lo demás será por añadidura. Adelante, quien quiera participar. Amén. A mí yo tengo otros dos pequeños puntitos. Uno es que el diezmo y la ofrenda es algo que el Señor espera de nosotros, ya que como hemos visto, pues es voluntario, tiene bendición, es un compromiso con el Señor y el Señor, lo que nos dice en Malaquías 3:10, es un verso que ya seguramente todos hemos escuchado, Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, hermanos, pues decidámonos, sobre todo por nuestra vida espiritual, ¿eh? No por que yo tenga un interés personal sobre lo monetario, sino porque, y como les digo, yo he comprobado que hacer el compromiso con el Señor siempre tiene muchísimas más bendiciones, pues porque Él es nuestro Padre. Y nosotros como padres sabemos que siempre vamos a llenar queremos todo para los hijos, bueno, pues así nuestro Padre ha de querer todo para nosotros, ¿no? Entonces comprometámonos con nuestros diezmos, nuestras ofrendas para Él, de corazón. Y bueno, otro punto también es que la condición o requisito para entregar una ofrenda agradable al Señor pues es que estemos en paz con todos, que estemos en paz con el Señor, como dice Mateo 5:23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, hermanos, pues también hay que dar lo que queramos, nuestras ofrendas, nuestro diezmo de corazón, pero también vamos a ver la calidad de nuestro corazón para que nuestra ofrenda sea agradable al Señor. Y pues ya, hasta aquí es mi participación, hermanos. Amén. Y nosotros también, hermanos, somos ofrendas. Aquí lo dice en Hebreos 10:10. Y esta es la voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Entonces, puede ser, habla con algo de discernimiento, habla del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Habla también con discernimiento del cuerpo, la iglesia, que es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de ser, pues, esa ofrenda viva, ¿no? No, y no necesitamos eh, algo económico, necesitamos tener nosotros esa valentía de crucificar nuestra carne, como dice, ser esa ofrenda viva. Si somos templo del Espíritu Santo, pues también tenemos que ser esa ofrenda viva. Y hay muchos, hermanos, hay muchos sacrificios, ¿no? Y pues todo el Antiguo Testamento, perdón, está lleno precisamente de todo lo que hacían los judíos, que aún en la época de nuestro Señor Jesucristo lo seguían haciendo. Y hoy, pues bueno, hoy quizás se ha perdido muchas de esas cosas de los judíos, pero que nosotros, como lo vimos, hermanos, si prometemos algo, hay que cumplirlo, porque nos va bien, y voy a hablar espiritualmente, nos va bien espiritualmente y pues vamos, quizá, vamos a ir, nos empieza a ir mal en algún momento, nos alejamos de la iglesia, y ya vamos perdiendo esa comunión. Entonces, si somos unos sacrificios vivos que tenemos nosotros que estar constantemente en la iglesia, lo primerito que pone el enemigo para ya no asistir, y estoy hablando espiritualmente, es precisamente esa falta de interés y decir,
¿Por qué? Siempre es la pregunta. ¿Por qué si yo hacía? ¿Por qué si yo daba? ¿Por qué Dios ahora está tratándome de una forma diferente? ¿Se estará olvidando de mí? No, también Dios nos prueba en algún momento. En algún momento nos prueba y también nos prueba en lo económico. Y conocí a mis suegros en algún momento, quizá anteriormente, pues también en algún momento también ellos pasaron crisis dentro, fuera de la iglesia. Pero ahí estuvo la mano poderosa de Dios, primero en ellos, para estar confiando, confiando, confiando. Y reitero, hermanos, ahorita podemos nosotros estar confiando en Dios y si tenemos espiritualmente, nosotros tenemos algo, hay que darlo de gracia, hay que darlo de gracia para que la iglesia se edifique y pues finalmente también tenemos que ser esa ofrenda. Amén. Pues bueno, si alguien quiere participar, hermanos, si no, ya estamos sobre la hora. Si alguien quiere decir algo, quiere participar, Bueno, yo tengo otra cita, hermano, adelante. y dice Primera de Corintios 13:3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces yo creo que todo lo tenemos que hacer por amor al Señor, para que el Señor pues se agrade de nosotros, porque si nosotros ofrendamos con amor y ayudamos al prójimo, el Señor, como decía la hermana, y no se queda con nada. Por eso dice, probadme y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones, porque cuando nosotros damos, el Señor en su misericordia siempre, pues no lo merecemos, pero nos recompensa. Yo lo he vivido, ¿no? Porque pues en realidad cuando vivía la sierva del Señor, yo hice un compromiso con el Señor y con ella, y hasta que ella estuvo, Dios me permitió pues cumplir con ese compromiso, que después se me fue quitado por el hombre, gloria a Dios, pero yo creo que cuando el Señor te da algo, pues tú debes de recordarlo y seguirlo dando, ¿no? Y vemos aquí también en Primera de Corintios 9:14, dice el Señor, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Aquí qué quiere decir? Se refiere más que nada a los siervos del Señor, porque ellos anuncian el Evangelio y deben de vivir del Evangelio. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que, pues sí, se oye drástico muchas veces, ¿no? Porque muchos no queremos, pero ustedes deben de vivir del Evangelio, porque ustedes se esfuerzan, el Señor los bendice, tienen sus pruebas, tienen sus luchas, sus dificultades y sus carencias, porque muchas veces yo lo oía de la hermana, no saben si yo tengo o no tengo, y yo tengo que, pues sí, darle el mantenimiento a la casa del Señor, y estamos hablando de que pues ella hizo casa a Jehová desde abajo, y cuando ella dijo, el Señor me dijo que haga casa para Jehová, pues hubieron muchas personas que quisieron trabajar y muchas cosas, muchas personas no, muchos ofrendaron, muchos igual y diezmaron, muchos trabajaron con sus manos, pero estaba la unión. Entonces, pues me decía a mí una vez un hermano, no, pues cada quien que hace algo en la casa del Señor debe de tener su salario. Pero yo me preguntaba y decía, pues si los siervos no lo tienen, al contrario, muchas veces los siervos ayudaban a la iglesia para que tuvieran en alguna necesidad, y me tocó ver que la hermana Paulita y me tocó hacer que me mandó a comprar, pues ahora sí que vete al zorro, compra la despensa para darle a tal persona necesitada y pues yo decía, ella se esfuerza y lo hace y Dios sabe solamente cómo lo hacía y por qué lo hacía, pero yo ahí es donde entiendo, donde dice la palabra que es por amor y si no tenemos amor, pues de nada nos sirve. Entonces dice el Señor, así también ordeno, o sea, el Señor nos está ordenando que ustedes deben de vivir del Evangelio. Pero gloria a Dios,
Que el Señor trate con cada uno de nosotros, y empezando conmigo, y pues que veamos que no nada más es de llegar y no, pues los hermanos dan todo, ponen todo. Gloria al Señor, ustedes se esfuerzan, el Señor les ha proveído, pero el Señor nos habla de otra manera. A mí me interesó mucho esto de lo del diezmo, porque hay muchas citas y ya hay mucho donde encontrar lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y las bendiciones, y pues sí, mucha gente dice que no debemos de diezmar, otros que sí debemos de diezmar, solo con frutos. Yo no solamente debo de ofrendar mi árbol de limón, mi árbol de aguacate. Sí, y gloria le doy al Señor, porque pues cuando mis arbolitos han dado, pues me ha gustado compartir, no venderlo, porque aquí la palabra del Señor también dice que en el Antiguo Testamento tenían ellos que vender, pero también les decía, como decía la hermana Adi, tenían que comprar y disfrutar, y hasta les daba la oportunidad de que pudiera compartir con los que no tenían. Y muchos a veces tenemos nuestros árboles así, bueno, pongo de ejemplo de frutales, y decimos, no, pues yo lo voy a vender, ¿por qué lo voy a regalar? No, o sea, vemos nuestro yo, no está ese deseo en nuestro corazón de poder dar. Y si no damos, pues es el Señor que si no hay amor en nosotros, de nada nos sirve, hermano. Y yo es lo poco que pude entender de la clase, y creo que Dios habló a mi vida, y como pueblo del Señor tenemos que obedecer al Señor. Esa es toda mi participación, hermano. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Pues bueno, hermanos, ahora sí que el Espíritu Santo, ¿no? Aquí podemos citar algunas del Nuevo y en el Antiguo Testamento, algunas citas, algunos versículos, pero finalmente que tiene que redarguirnos es el Espíritu Santo, ¿no? Y reitero, finalmente lo dijo la hermana, hay que compartir, ¿no? Si hay algo que Dios nos da, hay que compartirlo. Mucha gente, o quizá muchas personas, les llega algo y no lo comparten. Gloria a Dios, porque también no hay una pistola que les digan tienes que compartir. Si quiere compartirlo, gloria a Dios. Y con algunas personas, con los eventos que hemos tenido, la verdad, hay veces que nosotros, o al menos el resto de la familia, llévese algo porque sobró. No, hermano, porque la verdad, pues a veces no estamos en casa, más se va a echar a perder, mejor repartámoslo, porque precisamente fue del pueblo para el pueblo, ¿no? Y gloria a Dios, hermanos, tenemos que ser compartidos. Si Dios nos bendice espiritualmente, si nos bendice materialmente, también tenemos que dar lo mismo. Que el Espíritu Santo nos abra ese discernimiento, porque pues hay gente usurpadora, ¿no? Hay gente que solamente trata de que la mantengan, ¿no? Pero pues hay gente que sí está necesitada, y ¿por qué no, hermanos? Podemos nosotros impactar a nuestra pequeña localidad, y le reitero, no con el afán de comprarles, sino de cambiarles un poquito la vida con lo que podamos, con lo poquito que podamos hacer. Trapos de nuestras obras son como trapos de ceniza. Pero gloria a Dios, hermanos. Bueno, si no hay alguien que quiera participar adicional, pues le pedimos a la hermana Mari que nos lleve en oración para cerrar la clase. Amén. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú siempre hablas a tiempo, porque tú quieres, Dios, que te obedezcamos a ti. Gracias, mi Dios, por amarnos y por hablarnos, por enseñarnos, Señor, por medio de tu palabra, lo que quieres para nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si no hemos ofrendado y diezmado como tú lo quieres. Mas ayúdanos, Dios, a buscar tu rostro cada día, y que nuestro oído esté atento a tu voz, Padre. Bendice, Señor, en esta noche a mis hermanos que estuvieron en esta clase, y que igual como a mí, Señor, redargullas nuestro corazón. Gracias te doy, Padre, por la vida de tus siervos. Gracias, Señor, porque tú conoces sus fuerzas, porque tú conoces, Señor, su bolsillo.
pero tú no les dejarás, porque ciertamente, como decía mi hermana Adi, que dice tu palabra, que tus hijos jamás mendigarán pan, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has suplido las necesidades de tus siervos, porque, Señor, no ha habido necesidad de que ellos pidan, porque ellos están esperando y confiando en ti, que tú tienes el poder y la autoridad para tocar nuestros corazones. Gracias te doy, Señor, en esta noche por mis hermanos que se conectaron y los que no pudieron conectarse, Señor. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Pues bueno, que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Nos escuchamos primeramente el próximo viernes. Y la siguiente clase, recuerde que es de los mapas. Entonces, ahí busque la forma si tiene alguna pregunta, duda de cómo puede usted mostrar algo en la pantalla, aquellos que quizás se conecten por algún dispositivo, pues lo platicamos, vemos, hacemos pruebas durante la semana. El objetivo es de que nos nazca ese interés porque si la Biblia, es más en los últimos momentos, hermanos, que ya lo estamos viendo. Sí, sí, sí es la de mapas, ¿verdad? La próxima semana, porque sí, sí, ¿verdad? Ok. Entonces, si nos hablan finalmente de Gomer, quién era Gomer, quién es Elam, hermanos, por ahí está saliendo una noticia profética de Elam. Entonces, veamos quién es Elam, hermanos. Entonces, y ojo, el reloj apocalíptico, el reloj de cada una de la escatología, es Israel, hermanos. Y veamos cómo ahorita Israel, nos he escuchado noticias, hermanos, está a punto de desatar una guerra y muchos, quizá fanáticamente dicen que viene la tercera guerra mundial. Pero lejos de eso, hermanos, veamos qué dice la Biblia, quién es Fud, quién es Fud, cuáles fueron, porque Apocalipsis nos habla de los famosos reinos, el último gran reinado de los romanos, y de ahí dice que va a salir el inicuo. Entonces, veamos, por eso es bonito los mapas, hermanos, porque conforme va pasando, hay algunos que cambian, pero otros se mantienen. Por ejemplo, Persia se mantiene en Persia. Entonces, pues bueno, gloria a Dios, hermanos. Busquemos mapas, busquemos referencias bibliográficas para lo que nos llame la atención, traerlo aquí y aprender más. Que Dios nos dé ese discernimiento. Amén. Pues bueno, hermanos, no lo entretengo más, que la paz de Dios esté con ustedes. Saluda a sus familiares y pues no se olvide de cenar. Que la paz de Dios sea con usted. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios fortalezca sus fuerzas y le dé aún más para todo lo que está haciendo, hermano, sea fortalecido. Amén. La paz de Dios con ustedes. Que Dios le bendiga, hermano.